Niveles de salud. En este capítulo, proporcionaremos los parámetros que definen los niveles de salud a los cuales pertenece el paciente, de manera que se gane más percepción dentro de los estados de enfermedad de los pacientes y, consecuentemente, ser capaz de alcanzar un mejor pronóstico, tanto antes y durante el tratamiento. Clasificaremos a los pacientes de acuerdo a diferentes niveles de salud. Esta clasificación nos ayuda a entender la condición general del paciente y, por lo tanto, nos proporciona una oportunidad, tanto para refinar el pronóstico como para inteligentemente usar las manifestaciones de la sintomatología, de manera que podamos evaluar correctamente la reacción del remedio. Debe aclararse que esta clasificación tiene muchas ventajas y puede ser muy útil en el proceso a considerar cuál curso de tratamiento tomar. Descripción general de los niveles de salud. Cada organismo funciona con un cierto nivel de salud. De momento, no sabemos con exactitud cuántos diferentes niveles de salud existen. Sin embargo, para ser capaces de aplicar esta teoría en la práctica diaria, por lo pronto, consideraremos 12 niveles de salud categorizados dentro de cuatro grupos. En la parte superior de la escala encontraremos los organismos con una buena condición general y un buen funcionamiento del mecanismo de defensa, sin pesadas predisposiciones hereditarias. Conforme descendemos en la escala, la fuerza del mecanismo de defensa comienza a debilitarse y el sistema inmune se compromete más y más, por lo que la tendencia a desarrollar condiciones patológicas serias se incrementa. Como el mecanismo de defensa es fuerte en los niveles más altos, es poco probable que enfermedades degenerativas profundas se manifiesten, a menos que el individuo se someta a un tremendo estrés y una predisposición hereditaria subyacente sea activada. Es, sin embargo, importante para el practicante de homeopatía entender que casi cualquier condición patológica puede surgir en cualquier nivel, pero que el pronóstico es diferente de acuerdo a cuál nivel de salud pertenezca el paciente. Esto significa, por ejemplo, que el cáncer puede aparecer en un paciente con un nivel 1 o, de hecho, en cualquier otro nivel. La diferencia vital es que el cáncer que ocurre en el paciente nivel 1 será curable con el remedio correcto, mientras que el cáncer en un paciente con un nivel más bajo de salud será mucho más difícil de tratar o será incurable. Por lo tanto, la percepción dentro de los niveles de salud debe ayudar a clarificar al practicante las razones por las que tiene éxito al lograr curar cierta condición patológica en un paciente, mientras que en otro con la misma patología falla. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson puede ser curada si su manifestación es en un paciente del primer grupo, los primeros 3 niveles, pero resultados similares no se obtendrán en otro paciente que pertenezca a uno de los grupos más bajos. La fluctuación del organismo dentro del mismo nivel. Existe otro punto relacionado con la idea de los niveles que también necesita ser aclarado aquí, que tiene que ver con la fluctuación del organismo dentro de un mismo nivel. Como todos podemos atestiguar en nuestras vidas diarias, nuestra energía y sensación de bienestar difiere día a día e incluso de hora a hora. Todos tenemos días buenos y no tan buenos, por lo que tiene que ser entendido que nuestro organismo está en constante estado dinámico, que no es estable o fijo, sino que fluctúa dentro del mismo nivel todo el tiempo. Estas fluctuaciones se deben a las influencias estresantes externas o internas. Para dar un ejemplo, si un individuo que está en el nivel 4 se despierta refrescado por la mañana y sintiéndose muy bien, asumimos que está funcionando en la parte más alta de su nivel. Cuando al anochecer, debido a un esfuerzo o agotamiento, se siente extremadamente cansado,
se encuentra entonces funcionando en la parte más baja del mismo nivel. Si este individuo continúa sobreesforzándose a sí mismo, puede llegar a tener un resfriado común y si no descansa, puede desarrollar una bronquitis o incluso una neumonía con fiebre alta. En este punto, habrá alcanzado la parte más baja de su usual nivel 4. Esto, sin embargo, no significa que ha cambiado de nivel en lo que a su enfermedad crónica concierne. Permanece en el mismo nivel 4 de salud en el que estuvo en primera instancia, solo en otra parte comparado a cuando no tenía enfermedad aguda. Si esta condición aguda es tratada con medidas supresoras, como altas dosis de antibióticos, y después de que la fase aguda ha pasado, este individuo tiene una ligera agravación de algunos de sus síntomas crónicos, tales como se despierta en la mañana no refrescado, entonces indicará que está aún funcionando en el nivel 4, pero en una posición más baja. Esto indicaría que su mecanismo de defensa ya se ha comprometido hasta cierto punto. Esto significará que la siguiente vez que se sobreesfuerce a sí mismo, aún en menor grado que la vez anterior, adquirirá de nuevo una enfermedad aguda. Si esto sucede con más frecuencia y recibe tratamientos supresores una y otra vez, su estado de salud con el tiempo caerá un nivel y se encontrará a sí mismo en el nivel 5. Después de que esto ha sucedido, estará predispuesto a adquirir resfriados más frecuentes e incluso dentro de un menor esfuerzo o estimulación, el cual puede terminar en una bronquitis o neumonía con fiebre. Si dentro de este nivel de salud la repetición de estas condiciones agudas son tratadas con medidas supresivas, tales como medicamentos químicos, entonces la predisposición hereditaria subyacente del paciente puede ser activada y desarrollar una condición crónica seria. Un ejemplo de esto pudiera ser si este paciente desarrolló una condición asmática. Una vez que ha sido establecida, funcionará entonces en el nivel 6, con frecuentes bronquitis para las cuales tomará antibióticos casi constantemente. En cierto punto, en el tiempo, los ataques agudos con fiebre alta dejarán de aparecer y se establecerá una condición asmática crónica. En tal caso, el paciente habrá caído aún más de nivel y se encontrará a sí mismo en un nivel 7. Si el paciente con su asma crónico es cuidadoso, puede permanecer en la parte más alta de este nivel, donde su disnea es tolerable y puede ser controlada con una dosis mínima de broncodilatadores. Sin embargo, si se somete a una gran cantidad de estrés, ya sea emocional o físico, su condición asmática empeorará y tendrá que incrementar la dosis de su medicación alopática. Conforme pase el tiempo, necesitará más y más drogas químicas de manera que pueda respirar y eventualmente necesitará cortisona todo el tiempo. El paciente, en tal caso, caerá a la parte más baja del nivel de salud 7. Pero la historia puede no terminar aquí. Un día, bajo una mayor cantidad de estrés, el mecanismo de defensa podría debilitarse, la condición asmática desaparecería y un estado constante de extremo agotamiento con depresión, total indiferencia y una vida miserable se establecerá. Este paciente habrá caído un nivel más, al nivel 8 o 9. En tal caso, la cura será más difícil para el homeópata y requerirá una serie de remedios. Si este paciente es tratado correctamente, pasará por las mismas etapas en orden inverso, de la depresión al asma, a la rinitis, mientras su salud realmente mejorará. Al mismo tiempo, estará escalando niveles de salud con las modalidades mencionadas anteriormente. Pronóstico y expectativa de vida. Como practicantes, necesitamos tener conocimiento y entendimiento de los niveles de salud, porque en todo momento durante el tratamiento necesitamos saber si el caso está progresando en la dirección correcta y también si el progreso se debe al remedio correcto o a un efecto placebo. La literatura en homeopatía da la impresión de que el más alto nivel de salud, nivel 1, puede ser alcanzado con la prescripción correcta de un remedio.
Este es un concepto engañoso, que en la mayoría de los casos no puede ser alcanzado. El nivel 1 pertenece a la gente con la suerte de haber nacido con una constitución fuerte y una buena predisposición hereditaria. Cuando estas personas vienen a nosotros por tratamientos, sus molestias son superficiales y siempre que se les dé el remedio correcto, pronto serán curadas. Estas personas normalmente viven por arriba de los 90 años, a menos que una calamidad les ocurra, un accidente, una serie de muertes de familiares amados, etc., forzándolos a tomar drogas químicas que los llevarán a descender algunos niveles, o si abusan fuertemente de un equivocado estilo de vida, el cual deteriore su salud. Sin embargo, siempre que se les dé el tratamiento correcto, las personas que hayan descendido del nivel 1 pueden fácilmente elevarse en la escala de nivel y algunas veces con tan solo 1 o 2 remedios. Lo que es importante para el practicante es darse cuenta que un individuo puede nacer dentro de cualquiera de los 12 niveles, dependiendo de la predisposición hereditaria y que la expectativa de vida potencialmente se reduce conforme vaya bajando de nivel. Por ejemplo, un bebé nacido con una enfermedad seria como epidermolisis bullosa o talasemia mayor se considerará que nació dentro de los más bajos niveles de salud. La expectativa de vida de este bebé se predice será de al menos 10 años. Cuando tratemos tales casos, debemos tener en mente que no podemos esperar elevar el estado total de salud de estos pacientes al punto que vivan 70 años o algo así. Como podemos ver en la figura 5, podemos estimar que la edad de alguien será de acuerdo al nivel de salud en el cual se nazca. Personas con un buen mecanismo de defensa funcionando usualmente pertenecen al nivel más alto y tienen una expectativa de vida más larga que aquellos nacidos con un deficiente mecanismo de defensa, perteneciente al más bajo nivel en la escala. De momento, no es posible determinar exactamente qué edad pertenece a cada nivel y se necesita hacer aún más investigación posterior, pero la figura 5 le proveerá de una idea del concepto. Por ejemplo, en el nivel 1 hay una expectativa de vida de 90 años o más, y al ir bajando de nivel, esta comienza a ser menor y menor, hasta que llegamos a la escala más baja, donde la gente vive solo hasta la edad de 5 años. La idea es que cada uno de nosotros nace con una predisposición genética para vivir una cierta cantidad de tiempo, por lo que alguien que nace en el nivel 5 nace con la expectativa de que morirá, por ejemplo, a la edad de 75 años, por ejemplo, debido a un paro cardíaco. Si somos capaces de tratarle correctamente, puede subir de nivel y vivir 5 años más. Hay, por supuesto, algunas limitaciones a esta mejoría, por lo que no podemos siempre superar la debilidad del mecanismo de defensa cuando se debe a la edad o a la predisposición genética. Sin embargo, la experiencia demuestra que hay definitivamente posibilidades de mejorar a través del tratamiento homeopático correcto. Una vez, por ejemplo, tuve un paciente cuyo abuelo había muerto de un paro cardíaco a la edad de 45 años y cuyo padre y hermanos habían muerto de la misma condición a la edad de 42 años. Cuando esta persona tenía 40 años, desarrolló serios problemas cardíacos y, de acuerdo al cardiólogo, necesitaba una operación de bypass para sobrevivir. Sin embargo, con el tratamiento homeopático, le fue posible superar la enfermedad y vivió bien sin medicación o cirugía hasta la edad de 95 años. Esto significa básicamente que la homeopatía incrementó su expectativa de vida 19 años. Otro ejemplo es el de Krismatur, cuyos padres y hermanos murieron de menos edad de 50 años, mientras que Krismatur vivió hasta los 91 años, habiendo tenido tratamiento homeopático por muchos años. Naturalmente, su forma de vida fue favorable para una mejor salud.
De lo anterior, debe aclararse que las personas en los más bajos niveles pueden escalar más fácilmente que aquellos que están ya en los niveles superiores. Una persona nacida en el nivel 4 con una expectativa de vida de 70 años puede subir al nivel 3, pero alguien nacido con una expectativa de vida de 5 años puede ser tratado para vivir hasta 20 o 30 años. Así que esta persona gana más años de vida, pero no ascenderá a los niveles más altos, ya que no puede superar su predisposición genética. Sin embargo, será mucho más fácil a través de una buena prescripción hacer que una persona suba de niveles en la escala, quien estaba originalmente en los niveles altos de la escala, pero descendió varios niveles debido a un mal estilo de vida, malas circunstancias, tratamientos equivocados, etc. Cuando tratamos a esta persona correctamente, subirá de nivel rápidamente debido a que la fuerza original de su mecanismo de defensa era buena. Sin embargo, no le será posible ascender a un nivel más alto del que nació. Susceptibilidad. A pesar de que no es bien conocido que la susceptibilidad a ciertas bacterias, microbio, virus, etc., depende de la condición del mecanismo de defensa en un momento dado, cuando el nivel de salud cambia en una persona, la predisposición a agentes nosológicos también cambia. Veremos después, con cada nivel de salud, es afectado por un diferente espectro de bacteria, virus o microbio. Ha sido observado también que mientras más bajo el nivel de salud, más virulento y resistente a microorganismos se vuelve y puede afectar al organismo y crear una condición inflamatoria con fiebre alta. En los niveles más bajos del 6, donde el sistema inmune ya está comprometido, la posibilidad del organismo de desarrollar una enfermedad aguda con fiebre alta se pierde. Pero aún así, podemos observar en los niveles más bajos, del 10 al 12, y en las últimas etapas de vida, antes de la muerte, el organismo frecuentemente hace un último esfuerzo desesperado por desarrollar una fiebre que es invencible por cualquier droga alopática o remedio homeopático. Si tal fiebre se suprime por drogas, el paciente usualmente entra en un estado comatoso y pronto muere. Un ejemplo de esto es la infección Pneumocystis carini, que pertenece al más bajo nivel de salud, donde el organismo está completamente exhausto. En los niveles más altos vemos la manifestación de enfermedades agudas con bacterias como el estreptococo y estafilococo, que son fácilmente eliminados con antibióticos, haciendo disminuir los síntomas rápidamente. Pero si el organismo es tratado agresivamente y consecuentemente suprimido, eventualmente el sistema inmune estará comprometido. La salud general caerá y otro tipo de bacteria, tal como Proteus, se manifestará durante la inflamación aguda, la cual es más virulenta que el estafilococo o el estrococo, y por lo tanto más resistente a los antibióticos. Si el sistema inmune está posteriormente más comprometido, entonces veremos bacterias muy persistentes como pseudomonas manifestándose durante el proceso inflamatorio agudo. Conforme el organismo humano descienda aún más en los niveles de salud, comenzará a ser más sensible a diferentes hongos virulentos, tales como, por ejemplo, Pneumocystis carini. Los virus que puedan causar una reacción al sistema inmune y que producen fiebre alta son, por ejemplo, todas las cepas del virus de la influenza y pueden afectar los niveles del 2 al 6. Estos tipos de virus no pueden infectar organismos pertenecientes a los niveles más bajos de salud que tienen un sistema inmune ya comprometido. Debe aclararse, sin embargo, que a pesar del hecho de que cuando la patología crónica parece seria, no significa que el paciente esté en un nivel de salud bajo. Puede estar en los niveles más altos, así como con un sistema inmune que está en buena condición. Tal paciente puede afectarse por el virus de la influenza y morir debido a complicaciones y mal tratamiento. Estos pacientes que tienen la capacidad de producir una fiebre alta tienen un buen mecanismo de defensa, sistema inmune,
que puede ser bien tratado con un remedio homeopático. Es diferente y en realidad opuesta a la idea que prevalece que son un blanco fácil para la influenza las personas con un organismo débil y que sufren enfermedades crónicas. Es un hecho que la influenza solo ataca a organismos fuertes y jóvenes o personas mayores con buen estado de salud. Estas personas pueden tener un corazón débil por la edad o pulmones débiles por fumar, pero su salud es por sobre todo buena. Estas son las víctimas fáciles del virus de la influenza. En cualquier caso, es bien conocido que el brote de gripe española en 1919 mató casi exclusivamente gente joven con buena salud y dejó intactas a las personas enfermas. Es un fenómeno extraño pero interesante el que, si el sistema inmune de un individuo está comprometido y su nivel de salud ha descendido en la escala, no pueda tener una fiebre, incluso si es expuesto a ciertos agentes infecciosos como microbios, virus o bacterias. Sin embargo, una vez que es tratado correctamente, por lo que su salud mejora y su nivel se eleva al menos al sexto nivel, comenzará nuevamente a ser susceptible a estos microorganismos y comenzará a elevarse de nuevo la fiebre. Un individuo que tiene una enfermedad mental severa, por ejemplo esquizofrenia, autismo o alguna otra condición psicótica profunda y que pertenece a los niveles más bajos de salud, estará protegido de las infecciones y de los diferentes microbios, bacterias o agentes virales, solo porque su salud mental es deficiente. Los microbios o virus no son capaces de afectar a las personas que sufren de una severa enfermedad degenerativa, ya sea mental o de cualquier otro tipo. Los pacientes con severa depresión endógena, con hipertensión maligna, cirrosis hepática, enfermedades de la colágena, neuromusculares, idiosía o Alzheimer, entre otras, usualmente hay un alto porcentaje de que no presenten una fiebre alta aún al estar expuestos a bacterias, virus o microbios. Si el caso es tomado adecuadamente, se dará cuenta de que no había fiebre durante muchos años, en realidad, desde que se estableció la enfermedad crónica. En tales casos crónicos, rara vez observamos fiebres y en caso de ser así, solo fiebres bajas entre 37.5 a 38 Celsius. Es interesante también observar que si los pacientes mentalmente enfermos tienen una inflamación y la fiebre incrementa, tal estado inflamatorio será bastante serio y peligroso para la vida del paciente. Pero después, el tiempo que dure la fiebre, la mente del paciente estará mucho más clara. Estas son observaciones que son familiares a doctores que han trabajado en instituciones mentales y clínicas psiquiátricas. En algunos casos psiquiátricos, los microbios han sido utilizados como terapia. Por ejemplo, inyectando el bacilo tuberculínico en esquizofrénicos. Otra observación que puede parecer contradictoria a esta observación general es que el mecanismo de defensa de las personas en el grupo D, niveles 10 al 12, al momento que se acercan a la muerte, pareciera que hay un esfuerzo final para recuperarse, y en este punto presentan una condición inflamatoria con fiebre alta. En estos casos, la inflamación aguda es usualmente muy severa, puede ser causada por una infección nosocomial, las cuales son virulentas, y frecuentemente llevan a la muerte del paciente. Si en una enfermedad crónica severa, con una patología profunda, hay una mejoría por cualquier tipo de tratamiento, la sintomatología se mueve hacia un plano más periférico, pero con tal fuerza que puede matar al paciente. Por ejemplo, si un problema psicótico severo presenta mejoría, el problema del cerebro se moverá, por ejemplo, a los pulmones, manifestando una severa neumonía, pero con tal intensidad que probablemente matará al paciente. Si esta inflamación de los pulmones es tratada exitosamente y es suprimida con antibióticos, el paciente podrá vivir, pero regresará a un estado mental aún peor que el anterior, y algunas veces entrando a un estado comatoso.
Lo mismo puede ser observado en personas con Alzheimer. Estas personas pueden estar por muchos años sin una enfermedad aguda y cuando la presentan usualmente mejoran mentalmente, aunque la enfermedad que han desarrollado, por ejemplo neumonía, probablemente los mate. De forma similar podemos ver que un niño con epilepsia severa no quiere enfermedades epidémicas. Si la epilepsia es tratada exitosamente, la enfermedad será menos severa y el niño comenzará a tener enfermedades agudas como otitis, cistitis, bronquitis y las enfermedades propias de la infancia. Predisposición genética. Miasmas de Hahnemann. La teoría miasmática puede situarse de manera práctica y dentro de un contexto usando los niveles de salud. En adelante, cambiaremos la expresión predisposición miasmática por una expresión que es más aceptada en la terminología médica, que es predisposición genética. Esta idea encierra los términos que fuesen reclamados por Samuel Hahnemann hace ya 2 siglos y que le ha tomado hasta hoy a la comunidad médica confirmarlos. Mientras la de predisposición genética se torne más y más severa, las enfermedades degenerativas se vuelven progresivamente más amenazantes. Conforme descendemos en la escala, podemos decir que las influencias miasmáticas y las complicaciones serán mayores. En el primer nivel, en individuos muy sanos, reconoceremos quizá un miasma y un remedio será suficiente para traer al organismo de nuevo a la salud. Naturalmente, estos son los casos más sencillos de curar. El organismo es tan fuerte que produce un patrón de síntomas claros, el cual aparece igual en cada condición. En el primer nivel podemos observar que todas las alteraciones agudas o crónicas frecuentemente necesitan el mismo remedio. Por ejemplo, a la edad de 75 años, una persona puede presentar lumbago o un resfriado común o neumonía o un cáncer. Y para todas estas diferentes patologías, el remedio que actúa es, por ejemplo, calcárea carbónica. Esto significa que el paciente en el primer nivel puede ser curado de todas sus condiciones con el mismo y único remedio. Podemos, por lo tanto, hablar del tal nombrado remedio constitucional para aquellos pertenecientes a este nivel. En esta etapa es importante señalar que muchos de nuestros colegas que no tienen este conocimiento, aunque hayan logrado buenos resultados en algunos casos, incluso en enfermedades malignas, pensaron que la homeopatía podía curar todo, incluso cáncer. Sin embargo, lo que tenemos que entender es que todas las enfermedades que presente una persona con un fuerte sistema inmune pueden ser curadas con el remedio correcto. El problema comienza con otros casos con un nivel de salud más bajo, donde el mecanismo de defensa comienza a estar incrementadamente comprometido y la dificultad para encontrar el remedio correcto para tratarle exitosamente comienza a ser más y más compleja. Esto es debido al hecho que mientras más bajo estemos en la escala, más capas más miasmáticas hay que confunden el patrón del remedio, por lo que requiere varios remedios en una secuencia correcta, de forma que puedan ser erradicados. Ya en el segundo nivel, tenemos pacientes con una pesada predisposición genética que necesitan más de un remedio. En el tercer nivel, la predisposición comienza a empeorarse y puede ser que necesitamos hasta 3 remedios aquí. Para pacientes del quinto nivel, puede que necesitemos de 3 a 6 remedios de forma que cubramos todas las condiciones agudas y crónicas que ocurren en la vida del paciente. En el nivel 9, es obvio que necesitaremos mucho más remedios durante un largo periodo del tratamiento. En los niveles más bajos, donde los estadios finales de la enfermedad aparecen, necesitamos casi un constante cambio de remedios. Estas personas tienen enfermedades serias y tenemos que tratar los efectos que su pesada predisposición genética les ha causado, incluyendo un mecanismo de defensa severamente comprometido, como resultado de pesadas drogas alopáticas. En tales casos de etapas terminales, el remedio nunca es claro y necesitará frecuentemente cambiar la predisposición a fin de mantener al paciente confortable. Debe quedar claro que la cantidad de remedios mencionados aquí
es meramente indicativa y no fija. Estos tratamientos son altamente individuales y varían para cada caso, pero lo importante es que los estudiantes entiendan que más remedios serán necesarios para una perturbación seria y profunda en el. Suscríbete para recibir cada capítulo y ser parte de La Voz, Salud y Conciencia que se unen.